Nueva entrevista, nuevo vídeo en el canal y esta vez entrevistamos a MJ Cachón, una persona que llevábamos tiempo, ¿no? Queriendo hacer la entrevista y al final pues hemos conseguido hacer la entrevista. ¿Y de qué bueno, preséntate en un principio y luego dime de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? No lo sé. ¿Lo marco yo? Vale, genial. Entonces vamos a hablar de Atleti, de la NBA, de Luka Doncic. Bueno, me llamo MJ y actualmente soy country manager de la herramienta Sixtrees y además tengo mi empresa de SEO desde 2013, poco más. Bueno, estoy también como coordinadora del Master SEO de Webpositor en Madrid y metida en mil charcos, como siempre. La primera pregunta y obligatoria antes de empezar con la entrevista es ¿cuántos proyectos has tocado de SEO? ¿Cuántos? ¿Desde que empezaste? Claro, ten en cuenta que yo desde 2008 hasta 2013 he estado en distintas agencias, entonces en las primeras agencias en las que estuve no toqué tantos, pero cuando ya llegué a cierta agencia... ¿Nunca los has contado? ¿Ni un número aproximado? No, la verdad es que no, pero... Esos que son demasiado. Me has pillado, me has pillado. Pero bueno, esa época en la que estuve como 3 años en esa agencia y ahí, no sé, 3 cifras seguro que he tocado. ¿Más de 100? Sí. ¿Menos de, más de 100 200? Seguro, más de 100 ¿Podríamos seguro. decir? ¿Más de 100 menos de 200? Sí, pero es que luego ten en cuenta que de 2013 hasta ahora, que es cuando he estado trabajando por mi cuenta, colaboré con el señor Muñoz, colaboré también con la gente de Tribal, que ahora se llama Navitan, y luego está ya por mi cuenta 100%, también he tocado, pues, hostia, lo voy a contar, ¿eh? Me has pillado, lo voy a contar. Bueno, pues vamos con la entrevista. Recordar rápidamente que todas las entrevistas que se hacen en el canal no hay guión, no sabe lo que le voy a preguntar, así que vamos a intentar chincharlo un poquito. No tengo dinero en el banco. Primera pregunta, y además esta pregunta tenía muchas ganas de hacérsela desde hace mucho, antes de conocerte, y es, llega un proyecto a tus manos, ¿qué es lo que haces? Lo primero que haces con el proyecto. ¿Cuando ya me han contratado? Sí. Vale. A ver, normalmente ya una vez que te piden la propuesta o te dicen de colaborar, ahí ya yo hago un análisis previo. Digamos que la propuesta ya no te dice todos los problemas que tiene esa web, pero sí se traza, digamos, de algún modo el potencial que tiene, ¿vale? Entonces en ese preanálisis o en esa preauditoría sí que ya se identifica un poco por dónde flaquea. Entonces eso es de mucha ayuda para que luego cuando ya te dicen, ok, te contratamos, pues digamos, tratar de identificar por dónde tiene que ir la estrategia. Entonces, sobre todo es conocer los recursos que tiene el cliente, quién va a desarrollar, si tienen alguna metodología interna a la que nos tengamos que adaptar, y luego siempre intento pedir la información de AdWords y la información de buyer personas o de UX si es que la tienen, ¿vale? Si no la tienen, pues en muchas ocasiones cuando son proyectos más pequeñitos que no tienen a lo mejor esa capa de UX, hacerlo nosotros mismos, hacer sesiones para identificar territorios de contenido y para identificar buyer personas desde el punto de vista del producto, no desde el punto de vista SEO de las keywords, ¿no? Con eso, que te da un montón de información, ya hacer un keyword research que viene un poco más a nivel estratégico para entender toda la oportunidad que tiene y de ese keyword research qué posiciona, qué no posiciona, y un poco ya trazar toda la parte de oportunidad de visibilidad, ¿vale? Sí que es cierto que luego ya pues te metes en toda la parte técnica, auditoría y demás, pero sí que entender muy bien el negocio al principio y entender muy bien a quién se orienta el producto o el servicio, o sea, eso... Claro. Acabamos de comentar entender muy bien el negocio, vaya Sí. persona de la parte de producto, que has hecho esa clara diferenciación. Sí. Y luego has hablado de keyword research. Sí. ¿Obligatorio hacer el keyword research en una primera fase? Bueno, ¿O depende de las prioridades que tú definas en la auditoría? ¿O cómo basas tú tu auditoría? Estoy un poco tirando, Sí, cierto. Quizás se ajusta un poco al proyecto y a las carencias que encuentres en cada proyecto. Así que es verdad que si en esa preauditoría hemos visto que tiene cosas muy evidentes, técnicas mal hechas, o que le está, entre comillas, penalizando, no penalizando en Google, sino penalizando al proyecto, pues a lo mejor son quick wins porque ya son muy fáciles de identificar y de arreglar. Pues a lo mejor podemos empezar por ahí, ¿no? Lo típico matriz esfuerzo-beneficio. Pero sí que es cierto que si no tenemos una comprensión del negocio y del usuario objetivo al que perseguimos, a lo mejor
podemos acertar con las acciones, pero a lo mejor damos palos de ciego. Entonces, sí que es verdad que habría que adaptarlo en función de esa preauditoría que hacemos y identificar el potencial del proyecto, si tiene que empezar por una estrategia de keywords por los territorios que toca, o tienes que empezar por lo técnico, pero suele ser un poco a medida de lo que hayamos visto. Entonces, conocer al negocio es una pieza fundamental y diferenciadora a la hora de hacer una auditoría, que varía esa auditoría, según lo que estoy entendiendo. Sí, para mí es fundamental. O sea, modelo de negocio y usuario creo que son dos piezas que, si no las tenemos claras, estaremos haciendo un trabajo más repetitivo que otra cosa. O sea, estaremos haciendo, digamos, como la misma auditoría para todos. Cuando hemos hablado de entender el negocio, hemos hablado de modelo usuario, hemos hablado también de un poquito de buyer persona. Sí. ¿La analítica la metes también ahí? Sí, ahí también hay que entender bastante por dónde están viniendo las visitas, qué productos son los que más margen dejan, o bueno, entender un poco el momento actual que está pasando. Es verdad que ahí también partimos con un hándicap que suele ocurrir, o en muchos proyectos suele ocurrir, que no está bien configurada la herramienta, o que la medición que se está haciendo es lo que venga estándar por Analytics. Lo que trae Analytics no tiene ni vistas específicas, ni segmentaciones, ni nada. Entonces, claro, es un poco precario en ocasiones partir de esas cifras, ¿no? Porque te da una visión muy simplista y muy reducida de la realidad. Entonces tienes que entrar a configurarlo tú, sí, te lleva más tiempo. Al final yo tampoco soy experta en analítica, entonces en ese caso pues al final hay que... O sea, si la cosa es muy grave y no lo podemos resolver nosotros, con configuraciones al menos mínimas de cómo debería estar, sí que le recomendamos que... Al final, para tomar decisiones no podemos tirar con una herramienta que no mide bien o que tiene agujeros y no está claro de dónde salen los números. Entonces, ahí sí que yo, antes de hacer nada, sí que trato de que se haga la configuración correctamente y pueda recoger los datos correctamente, como mínimo. Pues primera pregunta resuelta, y me quedo sobre todo con que entender el negocio para MJ es fundamental. Fundamental. Vamos con la siguiente pregunta. Segunda pregunta, una vez que ya tenemos la auditoría terminada y que tenemos que poner foco en la parte técnica, vamos a imaginarnos que yo tengo un proyecto, lo has auditado y tengo la parte técnica fatal, todo el tema de rastreabilidad, indexabilidad, todo eso está fatal, tengo hasta duplicidades sin content. ¿Qué es lo que haces? O sea, ¿qué herramienta usas? ¿Dónde te metes? ¿Tienes algo que ya sea instantáneo que digas pum, 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 hago esto? Explícanos un poquito. Pues en esa preauditoría, digamos que ahí ya identifico cositas, ¿no? Que al final, viendo cuántas páginas indexadas tiene, viendo un poco el índice de visibilidad con Sistris, pero ya pasarle ScreenFrog, que es de mis herramientas favoritas, ahí ya también identificamos bastantes cosas. Sí que es cierto que también hay una técnica, no es revolucionaria, que es ver la web tú mismo, navegar por la web, entender con qué tecnología está hecha, porque eso ya muchas veces ya te da pistas o te dice, mira, pues es una web que está basada en React o en algún framework de JavaScript. Tú ya con eso ya sabes, ostras, aquí puedo tener problemas, ¿no? Porque no todo el mundo sabe configurar correctamente sitios de JavaScript. Bueno, eso es un ejemplo. Quizás también puedes identificar si viene de un CMS estándar, como puede ser WordPress, que lo usa mucha gente, o viene de algún CMS especial que pueda tener otras casuísticas. Es decir, esa navegación que tú haces previa creo que es fundamental para ahorrarte tiempo, porque si tú llegas y directamente coges la web y la metes en ScreenFrog sin entender que esa web está hecha en X tecnología o cómo monta las URLs, ¿vale? Entonces yo siempre entro en la web, le quito las W, me pongo a navegar, veo cómo hace los enlaces, si le meten un follow, si no, veo, yo qué sé, en la URL del navegador le voy quitando los niveles para ver cómo responde, para ver si da 404 o redirige o qué hace. Son comprobaciones que en 10 minutos manuales ya identificas un poco el potencial de problemas que tiene. Pues yo qué sé, pues mira las etiquetas, el metarobo, los canonical, y si tú ya empiezas a ver ahí alguna incongruencia o alguna contradicción, cuando ya lo pases a ScreenFrog, ahí vas a tener ya todo el detalle. Entonces, creo que empezar con esa cosa tan básica que es navegar o que es simplemente hacer el comando side y 4 tonterías más, te facilita para luego meterlo en Screaming y ya toda la avalancha de datos y todo lo que encuentres. Sobre todo también porque imagínate que es JavaScript el sitio y como no lo has mirado previamente, cuando lo metes en ScreenFrog a lo mejor no configuras bien la herramienta. La estás configurando en modo texto en vez de en modo JavaScript, o sea, el render JavaScript. Entonces, claro, te haría perder el tiempo.
O sea, Pues, es un tip ahí muy tonto. No, pero- es un tip que al final resuelve mucho, porque navegas, miras, pim pam, sin W, con slash, sin slash, Sí. pim, 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 y son comprobaciones que rápidamente, son unas comprobaciones iniciales, te dan un mapa Sí, para luego tú configurar y muy saber por básico. dónde tirar. Claro. Pero claro, y también entender un poco cómo está montado, porque al final un e-commerce pues siempre va a haber una home, unas categorías, unos productos, pues ver un poco qué patrones de páginas se encuentra simplemente navegando. Pues mira, tiene una sección de marcas y luego cada marca tiene una ficha. Yo qué sé, cuando estoy en el listado, los filtros usan parámetros o son en Ajax. O los parámetros tienen un canonical, la URL es en parámetros. O sea, identificar como los puntos así clave para que luego cuando te lo lleves a Screaming vayas un poco a tiro hecho y ya a identificar los grandes problemas, ¿vale? No sé. Una vez que estás usando Screaming, ¿a dónde pasas toda esa información para sacar o interpretar bien esos datos, cruzarlos, etcétera? Vale, normalmente la manera tonta y sencilla es Excel y directamente en Excel pues tablas dinámicas, gráficos, sale muy fluidamente. Ahora estamos desarrollando una cosa internamente para directamente que de Screaming vaya a Data Studio pasando por BigQuery. O sea que La famosa, estamos haciendo esa trazabilidad a ver si conseguimos desarrollar... la famosa opción de schedule está ahí puesta. ¿La de programarlo? Claro, esa es la gracia. Si tú la opción de programar crawleos de Screaming eres capaz de trazarlo, que se te guarde en una base de datos, se llame MySQL o se llame BigQuery, sería la hostia, porque tú estás ahí guardando un repositorio de crawleos con Screaming Frog y que luego eso lo vas a poder pintar directamente en Data Studio. O sea que como trazabilidad es muy ambicioso porque bueno, la herramienta de Screaming es de las más extendidas y de las más... Bueno, todo el mundo al final la conoce, o casi todo el mundo. Y hay Verdad que luego mucha info. hay otras muy buenas como Fandango SEO, como Sidebulb, que también está muy bien. Será por unas herramientitis Sí, hay sí, sí, sí. muchísimas. Pero sí que es cierto que al final, por el coste de esa herramienta, te da para hacer un montón de cosas. Obviamente, si tienes sitios de millones de URLs, pues a lo mejor pues habría que ver si aguanta, ¿no? Pero bueno, en principio, el long tail de los proyectos suelen ser cosas que Screaming Frog puede perfectamente rastrear y si tienes ese enfoque y se puede trazar se te guarde en SQL y que luego te lo pinte en Data Studio, pues imagínate, vas a ver la evolución. Es decir, si eso luego encima también lo juntas con tu seguimiento de implementaciones, tienes ya ahí un ciclo bastante chulo para los proyectos. Entonces, Y me parece muy buen tip, una automatización de un trabajo que haces muy a menudo Sí. y que guardas ahí ciertos KPIs y Sí. que ves encima la evolución porque estás programándolo, ¿no? sí, y sobre todo que luego la rana te da la información básica, digamos, de estructura, de enlazado interno, de profundidad, pero luego ha metido el PageSpeed, por ejemplo, que lo puedes conectar y de ahí también te pueden salir cosas súper chulas. También puedes vincular Analytics, con lo cual podrías trazar páginas indexables con velocidad de carga por dispositivo, profundidad de enlazado interno, visitas. O sea, quiero decir que estás tocando ya como factores muy claros que inciden en eso. Entonces, no sé, lo veo como bastante accionable para construir algo que trace esas tres capas y por lo menos no tener que hacerlo en Excel. Pero bueno, que es que en Excel también tarda en nada, la verdad. Pues nos quedamos con esos tips en esta pregunta en concreto y sobre todo con el último tip de coger, que ahora nos da ya la posibilidad, programar esos crawleos, pasarlos a una base de datos en la nube, de esa base de datos a una herramienta como bien sea Data Studio para pintar dashboards y que ver evoluciones y podemos cruzarlo luego con 1000 cosas. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, tercera pregunta y obligatoria, después de lo que acabamos de hablar de Screaming Frog, que nos hemos ido ahí a programar crawleos, etcétera. 3 tips para que un SEO pueda realizar con Screaming Frog que no conocemos. Vale, o que bueno, quizá no conocemos. Quizá. alguien lo conocerá, los de la rana lo conocerán. Bueno, uno, este es de la última versión. Si seleccionas varias URLs y le das al botón derecho, te puedes descargar solo los enlaces internos de ese grupo de URLs, con lo cual es un tip de productividad bastante chulo, en vez de tener que bajarte todo el informe de inlinks y ponerte a filtrar con las URLs que tú quieres, con lo cual ese tip agiliza. Otro podría ser, por ejemplo, identificar qué páginas reciben enlaces internos, pero no emiten enlaces internos, que sería, digamos, esas páginas donde se corta el flujo del PageRank o del link score, que es como lo llama Screaming Frog. Y eso básicamente es la columna de outlinks, pues si tiene 0 y la columna de inlinks
tiene algún número, pues significa que esa página recibe enlaces y no emite enlaces. Y el tercer Queda tip, uno. A ver, ¿cuál te voy a decir? Vale, este es muy bueno, solo está a nivel de URL, pero es súper interesante porque muchas veces no entendemos cómo el crawler o Screaming Frog está rastreando la página web, ¿vale? Entonces, hay una opción que si tú clicas en una URL y le das botón derecho, hay una opción que creo que se llama Crawl Path Report, que básicamente lo que hace es descargarte un Excel o un CSV con el camino exacto que ha hecho, la configuración que hayamos hecho de Screaming Frog para llegar a esa URL. Entonces es muy clarificador para entender por dónde ha ido rastreando y pasando. Súper útil. Pues nos quedamos con estos 3 tips muy chulos y los has explicado bien, ¿eh? Para no tener Muy el este concretos. delante, muy concretos. Bueno, creo que no lo había hecho así, pero... El primero era, refréscame la memoria, El primero era para extraer los enlaces internos de de un grupo de URLs. URLs. El segundo, Para identificar qué páginas son las que cortan el flujo del PageRank o del Link Score. y el tercero, la ruta. Y el tercero es para identificar cuál es la ruta que ha seguido el crawler para llegar a una URL. Ahí lo tenéis. Resumen rápido y si rebobináis un poquito tenéis toda la explicación. Vamos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta es jodida. Bajo toda tu experiencia, 3 cifras en proyectos hemos hablado, ¿cuál es la acción o el factor más importante a nivel SEO bajo tu experiencia? Lo que te comentaba antes, tú misma te haces machine learning a ti misma y sacas de todos esos proyectos los patrones y más o menos acción-reacción. Cuando he hecho esta acción, casi siempre he tenido esta reacción. Soy un algoritmo. A ver, es una pregunta bastante complicadilla, Sí, pero lo sé. Claro, no es fácil generalizar y extraer ni extrapolar, digamos, los puntos exitosos a todos los proyectos, pero soy de la opinión que trabajamos para Google, que Google cuando nació pues estaban ahí en un garaje, ahí todo tirados, y nació un poco con una aspiración de arreglar el mundo y no sé qué, no sé cuánto, pero siendo pragmáticos, a día de hoy Google es una empresa y que busca beneficio, como todas las empresas. Y creo que hay una tendencia que he ido viendo con el paso de los años, y es que la gente no presta atención a lo que está indexado de su página en los resultados. Es una cosa muy tonta, pero creo que añadimos mucho ruido cuando no ponemos atención a qué es lo que debería estar indexado y qué no. Y ese ruido, en muchas ocasiones, cuando consigues dar con la tecla de qué contenidos no tienen que estar indexados, en muchas ocasiones le viene bien a las páginas que se quedan indexadas. Porque al final estás de algún modo priorizándole a Google y le estás diciendo, oye, te quito la paja y te dejo lo importante. Entonces, ese es un punto muy básico, pero que he visto en muchas ocasiones. Y en ciertos proyectos con cierta envergadura, creo que sí que hace la diferencia, ¿vale? Es verdad que a lo mejor tenemos un proyecto corporativo o un proyecto muy pequeño en URLs, no es algo que haga la diferencia. Pero aún así, como concepto general que deberíamos llevar, he dicho que Google es una empresa que quiere ganar dinero, precisamente porque si nosotros seguimos dejándole indexadas miles de URLs, millones de URLs, que realmente no sirven para nada o no tienen una intención de búsqueda asociada, llegará algún día que Google dirá, zasca, hachazo, ¿no? Porque es una empresa y esas páginas que están indexadas están alojadas en algún servidor y ese servidor cuesta dinero a Google, con lo cual conozco solo 2 formas de que una empresa gane dinero, que es o facturando mucho o gastando poco, o teniendo pocos costes. Entonces, es un poco mi teoría, un poco paranoica de que la indexación creo que sí que es importante, y sobre todo porque en los últimos años se genera muchísimo contenido, muchísimo, y creo que al final ese coste de servidores que tiene Google en algún momento nos lo va a repercutir o nos va a meter un hachazo, o sea que... Y también por coherencia, que creo que al final si algo no se busca, pues no tendría que estar en Google, no es absurdo tenerlo ahí. Pues me parece un tip de la leche. Controlar, al final se resume a controlar la indexación, lo que no tenga que estar indexado o que no sea relevante, sea inútil, quítalo de ahí para darle prioridad a lo que realmente está indexado y Google te lo agradecerá, ¿no? Ese es mi tip. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Justo antes, seguro que os habéis percatado que MJ ha dicho la palabra clave mágica, search intent. En los tiempos que corren eso ya es palabra clave mágica. Entonces,
te he visto en ponencias hablar de Search Intent. Me gusta mucho el punto de vista que le das y el enfoque que le das al Search Intent. Y quiero que nos cuentes un poco tu opinión sobre Search Intent, tu experiencia de experta. ¿De dónde venimos a nivel de keyword, Search Intent, keyword research? Porque al final es una mezcla de todo, negocio, buyer, persona. ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde crees que vamos con todo el tema este de la búsqueda por bot, machine learning, BERT, ahora, etcétera, etcétera? Todo tuyo. Bueno, ahí te he dejado, te acabo de dejar ahí un marrón guapo. Patata caliente, ahora, toma. Bueno, desde el punto de vista SEO, al final venimos de las intenciones de búsqueda clásicas. Yo di una charla en Bilbao, en Innova Bilbao, y bueno... Está en tu Slicer, ¿no? Por sí, hacer un poco está en de... el Slicer, está en YouTube. Pero bueno, la cuestión es que esas intenciones de búsqueda clásicas que todo el mundo conoce en el mundo del SEO, informativa, navegacional, transaccional, ese soniquete con el que hemos evolucionado de los últimos años viene de un experimento que hizo Altavista con sus usuarios, ¿vale? Haciendo encuestas en vivo a los usuarios y al final, pues bueno, infirieron que esas son las intenciones de búsqueda que existían cuando alguien busca en un buscador. Vale, esto se asumió así por el sector, por la comunidad y está genial. Ahora ha habido un hito principal o el más importante que es Google habla mucho del Customer Journey, habla mucho de los micromomentos y eso es un poco donde ha empezado a rebautizar estas intenciones de búsqueda clásicas. Entonces, en la actualidad las intenciones de búsqueda se clasifican en 4, las búsquedas de conocimiento, las búsquedas de acción, las búsquedas de visitar o de ir físicamente como en persona y las búsquedas de website, ¿no? Que serían las de marca de toda la vida. Entonces, esto está muy bien a nivel teórico y a nivel SEO nos enfrentamos a esto. En Sistrix hemos lanzado también una funcionalidad para identificar el Search Intent y también es verdad que una keyword no tiene un único Search Intent asociado, ¿vale? Así que eso muchas veces nos lo da la hoja de resultados. La hoja de resultados, si nos muestra Wikipedia o nos muestra Amazon, ya nos está dando pistas. O si nos muestra una posición 0, o si nos muestra imágenes, o si nos muestra mapas. Es decir, esas son pistas que nos da de qué tipo de resultados van a haber. Pero para mí, que yo he hecho una inversión en intentar profundizar en temas de producto y de diseño, creo que hay que poner a las personas por delante de todo, ¿vale? Y las personas van a ser diferentes en cada proyecto, porque al final cada producto, cada servicio, pues resolverá unos problemas o resolverá unas necesidades. Entonces, desde ese estudio de las personas y del Customer Journey que sigue esa persona desde que tiene el problema hasta que nos elige a nosotros, pues todo lo que pasa ahí, eso es lo que tenemos que estudiar, porque ahí vamos a entender muy bien qué hace que nuestro contenido satisfaga a esa persona, ¿vale? Entonces esto, claro, lo estoy sacando del SEO para subirlo al nivel de producto o de empresa. Pero es verdad que si entendemos ese proceso, ya no tenemos que pensar mucho en la intención de búsqueda del SEO, porque ya desde el punto de vista del producto estamos ofreciendo lo que esa persona necesita. Entonces, claro, creo que la inversión de tiempo y de análisis que hay que hacerla en la persona, en analizar a las personas, hacer research, entender muy bien los flujos o el customer journey que va a haber. Y como nunca tenemos una única persona, porque al final, yo qué sé, yo vendo bicicletas, pues si mi plataforma permite que la gente se anuncie, pues voy a tener por lo menos ya tengo 2 personas, los que compran las bicicletas y los que quieren vender la bicicleta. Entonces, todo eso lo tenemos que mapear y lo tenemos que identificar al inicio. Y creo que desde ese punto es desde el que podemos acertar plenamente, sin obsesionarnos o centrarnos tanto en si pone comprar es transaccional. Bueno, Hablamos entonces de conectar producto con usuario. sí, sin duda. O sea, Y en ese punto intermedio aparece Search Intent, por ejemplo, ¿Sí? y aparecen las keywords asociadas a ese Search Intent. Claro, es que para mí Y ya no es todo keyword research, sino que el keyword research es una pata más, no es el todo. Fíjate, te voy a hacer una analogía que también es como muy tonta y muy obvia, pero todo el mundo habla de marketing digital, pero es que el marketing digital es marketing. ¿Vale? Sí. El digital es el medio. Justo. O sea que es verdad que pues a lo mejor no vamos a tener una valla publicitaria en la carretera o no vamos Pues a será un tener banner. en el lineal, claro, no vamos a tener en el lineal del supermercado el 3x2, pero es decir, cambia el medio, pero el marketing y las acciones y estrategias son las mismas. Esto, Xavi Colomés hace años dio una charla brutal de este tema que la podéis ver, o sea, y es así. Y el intent para mí es lo mismo, o sea, lo podemos llamar Search Intent y empezar a pensar en las keywords, cómo las autoclasificamos para ahorrar tiempo, no sé qué, no sé cuánto, que está muy bien, pero si damos un pasito para atrás y pensamos en la intención, a secas, intención, no la intención de búsqueda, sino intención, porque si nuestro producto ya resuelve y ya satisface ciertas intenciones, también lo va a hacer en el buscador.
No solo, ¿sabes lo que te quiero decir? Perfectamente. Un paso para atrás y creo que el enfoque sí o sí va a ser acertado si has puesto ese análisis en el usuario. Entendido eso, ¿dónde metes el Keyword Research? A ver, después de haber hecho cosas con temas de UX, creo que el Keyword Research tiene que formar parte del research que se hace de personas y de... Bueno, hay una cosa que se le llama contexto de uso, que es un poco, pues, qué opciones de uso va a tener un producto o un servicio. Y ahí también se hacen flujos, ¿no? De, bueno, pues cómo lo va a usar el usuario en los distintos contextos. Y ahí también entra mucha intención. Entonces, creo que el Keyword Research al final tiene que ir bastante de la mano con los análisis de UX. Mucho, vamos, muchísimo. Pues nos quedamos con ese tip, bueno, con todos esos tips, con todos esos tips, y pasamos a la siguiente pregunta. Estamos finalizando ya con las preguntas, y una pregunta que siempre hago es ¿cómo es el día a día en la vida de MJ? ¿Te levantas a las 5 de la mañana, pones las calles? Ah, vale. Soy del otro grupo del mundo, o madrugas o no te levantas. No, o sea, soy incapaz de madrugar. Es verdad que, bueno, ahora colaboro con Sistrix, que están en Alemania, y la verdad que me cuesta un poco adaptarme a estar levantada pronto. Pero, un día en mi vida, bueno, ahora es un poco más relajado, aunque no lo parezca. Pero intento planificar las semanas, sobre todo con temas de eventos y formación que doy, que ahora me ocupa bastante tiempo con mi labor de Sistrix y también con mi empresa y demás, pero es bastante light. Comer sano, ir al gimnasio y a última hora también leer un poco las novedades de Google. O sea, no es muy estresante. Es verdad que ahora... estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas, con lo cual ahora parte de mi tiempo libre también lo dedico a estudiar. Un apunte, y es que acaba de decirme que, yo la conozco bien, a MJ, y me acaba de decir que es que ahora se ha puesto a estudiar, pero es que yo no te conozco sin estudiar. No, me cuesta... Antes estabas estudiando otra cosa, antes otra cosa, y eso tiene mucho valor, porque parece que tienes unas pilas que no son Duracell, que es Duracell por 1000 infinito, porque no te he visto desde que te conozco parada. ¿Cómo combinas tanta cosa? Porque al final, Sistrix, la agencia, movimiento público, ponencias, etcétera, los estudios, que si producto, que si UX, que si ahora administración, que... Pues, es un esfuerzo, o sea, hay que estar muy concienciado. Tiene que gustar mucho. Sí. Yo soy muy inquieta, entonces no puedo estar estática, no puedo estar sin hacer nada. Tengo la necesidad de seguir aprendiendo todo el tiempo y al final, pues igual que con lo del Ministerio SEO, también es una forma de seguir aprendiendo y de tener feedback de gente que sabe más. O sea, yo tengo la necesidad de seguir aprendiendo. A veces tengo el síndrome de entras en una biblioteca y dices, te frustras porque sabes que todo lo que te queda de vida no vas a poder leer todos esos libros. Es un poco esa sensación. Y a veces me pasa que es como, por favor, que alguien me pare, no me deje apuntarme a ningún curso, ¿no? Pero bueno, es mi naturaleza y es verdad que he hecho temas de diseño gráfico, de UX, de diseño de producto y me apasiona. Y ahora estoy en la parte más empresarial porque quiero también, pues, no descuidar la parte de los números y de la empresa. Y bueno, realmente no hay fin, es decir, hay que también concienciarse de que no se puede saber todo, pero por lo menos, oye, saber... Con lo que mueve el sector, por ejemplo, ahora del SEO, que es el JavaScript, que hay mucha gente con el tema del Python, que yo también he hecho alguna cosa, pero por lo menos que tengas unas nociones de qué potencial tiene aplicar, yo qué sé, por ejemplo, en Python, que puedes automatizar muchas cosas. ¿Cómo podríamos aplicar esto en metodología, en el día a día, en el trabajo de nuestra agencia? Es decir, yo al final no lo voy a hacer yo, porque hay gente que lo va a hacer más rápido y mejor. Yo no puedo saber todo ni hacer todo, lo tiene que hacer otra gente, hay que delegar. Pero sí que sabes lo que hay que hacer. Pero claro, entonces, por ejemplo, diseño gráfico, diseño producto, UX, yo no soy experta en esas áreas, solo que esas áreas las intento incorporar a mi día a día como profesional SEO. Y las conoces. Y las conozco. Es decir, lo que intento buscar es los puntos de unión y los nexos que existen entre esas disciplinas y la mía. Porque creo que al final y porque no están tan separadas como creemos, porque siempre ha habido muchas guerras con los UX o con los de diseño, con los desarrolladores, pero es que el producto al final es el que manda y la marca esa institución entre comillas es la que manda, no manda un canal.
¿no? Entonces, yo creo, bueno... Yo creo que parte de tu éxito es el hambre de aprender, el seguir. Es que no te he visto parada. No. Es que no te he visto parada. No me canso, la verdad. Joder. Porque es que lo disfruto, además, lo disfruto. Pero bueno, hay que tener un poco esa actitud Creo que es clave. y de juntarte con gente que te mejora también. Que al final eso... Yo ahora he conseguido delegar bastante temas, o sea, ahora me dedico prácticamente a Sistris y también eso me está dando muchas oportunidades porque, pues bueno, también hay un producto ahí, hay unas funcionalidades y saber contarlo y saber cómo hacérselo llegar a la gente que le puede interesar son retos maravillosos. Entonces es que no me queda más remedio que estar estudiando todo el día. ¿Un hobby? Un hobby, baloncesto. Bueno, Twitter, es que claro, Twitter al principio era un hobby, ahora, bueno, está un poco enrarecido el ambiente en Twitter, pero no, el baloncesto, el atleti, yo cada vez que puedo, pues, bueno, y tú lo sabes que me escapo al Wanda y nada, y yo qué sé, y también comer bien, ahora sano, porque también estoy ahí en proceso de cambio de hábitos, pero no sé, soy muy sencilla, la verdad. Pues nada. Finalizamos la entrevista, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros, que hemos disfrutado aquí un montón. Y nada, dejad los comentarios, darle al like, suscribiros y ya está, ¿te quieres despedir? Nada, que Forza Atleti, ¿no? Ya que estamos aquí juntos. Y nada, que seguir dándole caña al SEO, que esto es una profesión de pasión. Si no te gusta, pues no te esclavices en una cosa que no te guste. Y así acaba, así tiene que acabar. Así, pasión. Ahora, vámonos corriendo, que me va a pasar.